Hey, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como recordaréis, en el último episodio analizamos la Insta360 One R. Como me gusta hacer, no solamente vimos sus puntos fuertes y sus grandes ventajas, que las tiene, sino también sus pequeños problemas y puntos débiles. No solamente los propios de esta cámara, sino también los que comparte con el resto de las cámaras 360 del mercado. En el episodio de hoy vamos a analizar sus accesorios. ¿Queréis saber los que funcionan bien y además son necesarios si queréis grabar sobre todo encima de la moto? Y esos otros accesorios que hoy por hoy realmente no sirven de mucho. Bueno, pues quedaos conmigo. Comenzamos. Bueno, en primer lugar comentaros que para mí el módulo principal de esta cámara y que es el que más me llama la atención para hacer planos diferentes en la moto es el 360. Sin embargo, hay otros dos módulos, el de 1 pulgada y el de el formato 4K, que la convierte en una cámara de acción pues normal y corriente. La gran novedad de esta cámara es precisamente estos módulos, que bueno, tú los puedes separar fácilmente, combinar en teoría en distintas posiciones y cambiar un módulo por otro. Esto sobre todo me gusta, bueno, pues si tienes un accidente o se te araña el módulo 360, podrías comprar un módulo aparte y ponerlo. Aunque no menos cierto es verdad, hay que decirlo, que hoy por hoy Insta, después de todos estos meses que lleva ya la cámara en el mercado, Insta no vende los módulos sueltos. Te tienes que ir a empresas exteriores que no son Insta y que sí que vende estos módulos sueltos, porque Insta en su página oficial solo vende kits con los módulos, con centralitas o con módulos con distintas combinaciones. Pero el módulo 360 solo, que por ejemplo es el más interesante, hoy por hoy no lo vende. Ojalá esto cambie pronto porque es necesario que Insta apueste realmente por vender los módulos sueltos, que es la gran ventaja que tiene esta cámara. Pero bueno, quiero pensar que eso va a llegar muy pronto. Vale, entonces, como todas las cámaras, la batería dura muy poco. Yo recomiendo 3, porque las quitas, las pones y además exprimes a tope el recurso que te tienes que comprar. Bueno, no es fundamental comprárselo, pero es muy recomendable, que es un cargador múltiple para las baterías. Conectas las baterías, una aquí y la otra aquí, y la conectas a un tipo C, es una entrada tipo C, y entonces, bueno, pues la puedes cargar en red o incluso pues con una batería de repuesto, una power bank, pues lo vas cargando. Es necesario y sobre todo porque es muy práctico, ¿vale? Ese es quizás uno de los accesorios que primero te tienes que comprar y siempre con todas las cámaras lo normal es comprárselo, ¿vale? Estupendo. Siguiente accesorio. Yo os comenté el tema de los protectores de lentes. Aquí los tengo. Viene en una bolsita que está muy bien y trae 2 protectores. Aquí tengo uno y el otro está aquí. Los protectores de lentes, como ya os demostré en el último vídeo, hoy por hoy no merece la pena comprárselos. O por lo menos esa es mi opinión. Porque te obliga a utilizar el programa de edición de 360, que no estando mal, pues realmente pierdes mucho tiempo editándolo en el Insta360 y después llevándolo a tu editor de vídeo, ya sea el Adobe Premiere, el Final Cut, el que sea. Entonces, protege, sí, es verdad que protege y es una gran ventaja, pero te obliga a utilizar la carcasa oficial de Insta360, que es esta. Es necesaria tenerla, normalmente viene hoy por hoy en todos los kits, pero si no viene, cómpratela, porque sí es verdad que le da mucho volumen, pesa bastante y tal, pero queda muy, muy protegida, muy compacta, no hace ningún ruido raro, no vibra, y para llevarlo a la moto una carcasa de esta calidad es necesario. Yo te aconsejo la carcasa original. Tú puedes ponerle las protecciones aquí, las conectas, ya lo vimos en el último vídeo, pero tienen un diseño que aunque quede bien y no sobresalga mucho, no sean
tan voluminosas como otras, lo cierto es que son demasiado planas y hace que los bordes aparezcan en las imágenes. Ese es un problema y por tanto yo os digo que yo las compré y no las uso. Entonces a ningún motor le voy a recomendar que las compre porque realmente los vídeos pierden en calidad, ¿vale? Vamos a seguir. Otras carcasas, bueno, tenemos, esta es una carcasa que yo he comprado porque muchas veces quiero aprovechar el formato 4K. Quizá algún día me compré el de 1 pulgada, pero el audio, como ya vemos en el último vídeo, el audio es bastante malo. Esta carcasa tiene la típica zapata de fotografía y es bastante práctica, pero para llevarla encima de la moto yo os aconsejo la carcasa original. Es un poquito más pesada, pero aquí esto es más endeble. Es más endeble, no está mal, está bastante bien, pero creo que para llevarla encima de la moto, la carcasa original es mejor. ¿Más accesorios? Venga. Siguiendo esta línea de mejorar los planos y utilizar el formato 4K, pues es necesario el adaptador para el jack 3.5. Lo conectas al USB tipo C que trae la cámara y ya le conectas el jack, ya sea un micrófono de corbata o un micrófono de cañón. Es bastante práctico, funciona bien y es necesario si quieres tener un audio decente, porque como ya os demostré, el audio de la cámara hay que mejorarlo, está por mejorar. Carcasas, estas son las principales, sobre todo esta, es la que más vais a usar. Hay otra, que es esta. Esta no se conoce todavía mucho en el mercado. Es una carcasa que a mí me encantó y es lo que yo estaba esperando. Esta es una carcasa que hace que el formato de la cámara cambie, que es una de las pequeñas grandes ventajas que tiene esta cámara. Es un poquito más frágil, si es verdad que es un poquito más frágil que la carcasa original, ya lo estáis viendo. Tiene la gran ventaja que ya de por sí viene una rosca y como utilizas estas otras baterías que son de la misma capacidad que las baterías alargadas, pues te ahorras bastante peso porque aquí ya directamente lo puedes enchufar a un RAM con una rosca típica de fotografía. O sea que aunque es menos resistente, pues es muy práctica, en teoría es muy práctica. No le puedes poner las protecciones porque no está diseñado para eso, no tiene dónde ponerlo, pero luego, por el motivo que sea, hoy por hoy, la calidad de la imagen empeora. Eso no me puedo explicar por qué es, pero la realidad es que yo cuando he grabado en este formato, se nota muchísimo más la costura digital. Todo eso, como ya lo vimos en el último vídeo, no quiero entrar mucho en detalle, pero ha hecho que este formato, que era para mí el más interesante, lo haya tenido que descartar. Y al descartar este formato, he tenido que descartar estas baterías. Compré dos, porque el tema de la rosca para mí es muy buena idea, hace que reduzca muchísimo el peso, porque ya te evitas esta pieza, o sea que en teoría es una gran idea, pero amigos, en teoría esta cámara tiene cosas fantásticas y luego la realidad cambia un poquito. Os voy a explicar, veréis. Nosotros tenemos la cámara así, en este formato, ¿vale? Y aquí tenemos el taponcito que hace impermeable la entrada a la tarjeta SD y al cargador, o bueno, también nos sirve del puerto para el jack, ¿vale? Entonces está muy bien, todo funciona estupendamente y en el momento que lo quieres separar y utilizar esta batería, pues lo único que tienes que hacer es enchufarlo así. Entonces aquí empiezan los problemas y vais a encontrar que una de las primeras cosas que tenéis que hacer es quitarle el taponcito que viene aquí. Bueno, el taponcito en sí se quita bastante fácilmente. Tú tiras y ya lo has quitado. Vale, no hay ningún problema. Ya le conectas la batería y ya lo tienes. Ahora tienes que ponerle de nuevo el taponcito en esta otra batería. El problema es que tienes que quitarle el taponcito de un módulo y ponérselo en esta otra batería. Entonces, si yo quiero quito esta batería y pongo esta otra batería, ¿qué me voy a encontrar? Pues que tengo que quitarle el taponcito de esta batería
y ponérselo en esta otra batería. Y si quiero volver a pasar al formato tradicional, pues tengo que volver a quitar el taponcito de la batería y ponérselo al módulo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que esto es muy molesto, muy incómodo y además ya lo sabéis lo que pasa con estas cosas. El taponcito de tanto quitar y poner, las gomitas se deterioran muy rápidamente y sobre todo el enganche, la cuerdecita esta que tiene aquí, se te va a romper pronto, se te va a romper bastante pronto, sobre todo porque esto no está diseñado para estar quitándolo y poniéndolo continuamente. Insta no ha pensado en esto, y ha hecho unos módulos que te obliga a estar quitando taponcito, poniendo taponcito. Pero ya no solamente esto, sino que Insta a día de hoy y después ya de muchos meses en el mercado no vende el taponcito. Entonces, amigos míos, como estáis viendo, los módulos en teoría están muy bien, pero cuando empiezas a utilizarlos, a desarrollar todo lo que en teoría tiene, te encuentras muchos problemas. Porque, bueno, Insta no ha llegado a revolucionar el sector, creo que no de momento con este producto, porque no termina de apostar por él. Para mí es una opinión muy personal, yo lo reconozco, pero no vende los taponcitos, no vende los módulos sueltos, los vende solamente en kit. Te tienes que ir a vendedores externos que no son Insta, que no es la página oficial de Insta, para poder comprar un módulo suelto. Entonces, claro, si Insta no vende módulos sueltos, lo que vende son cámaras completas. Entonces, los módulos no tienen ningún sentido que existan si no los puedes comprar. Eso es así. Pero bueno, me estoy distrayendo un poquito de lo que es el tema accesorios. Así que ya lo sabéis. Baterías de este estilo para cambiar el formato y ponerla en esta posición. Hoy por hoy se ve peor y no tienes taponcitos y los tienes que estar quitando y poniendo el único que tienes, porque solo vienen con este módulo. El módulo principal, la centralita, es la que trae el taponcito. Entonces, que además creo que es el componente más caro. Entonces, que claro, cuesta meterlo. Entonces, bueno, yo no os aconsejo, no puedo aconsejar que os compréis las baterías en este formato. ¿Vale? Bueno, ¿qué más? Protector de lentes, fundamental, compradoslo. Esto es simplemente para ponerlo aquí y lo llevas y lo transportas con total comodidad. También, una vez que montas la cámara, vamos a montarlo en un momentito. Aquí, ahí está. Queda perfectamente integrado y está bien. Incluso en la carcasa principal, que es como yo lo llevo normalmente, siempre llevo la cámara en esta posición, pues se lo pones y bueno, aguanta bastante, no se cae y merece la pena llevarlo así porque se lo quitas, empiezas a grabar y te despreocupas. En cualquier caso, estas lentes hay que tenerlas siempre muy limpias y cuidarlas mucho, así que unos tapitos especiales. Este es el que trae Insta, que es particularmente cortito, yo solo he llevado uno un poquito más largo como este por ejemplo y tienes que estar limpiándolo continuamente. Usa un producto particular, un producto especial para limpiar las lentes y un tapito también especial y bueno, las cuida bastante. Siguiente accesorio, el mando. El mando yo lo compré porque encima de la moto lo pongo cerca del manillar y no tengo que estar encendiendo, apagando la cámara, parando la moto y tal, sino directamente le doy el botoncito y bueno, pues es como otro botón más de la moto. En teoría está muy bien, yo lo probé aquí en casa y funcionaba perfectamente y sin embargo encima de la moto, no sé por qué, no solamente no funciona, se conecta a la cámara, pero no funciona, no arranca la cámara y además es que la cámara se bloquea. Hay mucha gente que se queja de eso, a mí no me ha pasado nunca, excepto cuando he utilizado el mando a distancia. Y es que la cámara está encendida, pero no está grabando y no la puedo apagar. Entonces, no sé si es algún tipo de interferencia que se genera con la moto o que no funciona bien. Lo que sí os puedo decir es que la batería que tiene dura bastante poco y cuando te quieres dar cuenta, pues tienes que volver a utilizar el recurso del dedo porque no te aguanta mucho. Además, tampoco lo han pensado bastante porque para cargar
el mando a distancia tiene una conexión tipo micro USB. O sea que tú en Insta tienes todo tipo C y para el mando micro USB. De verdad son cosas que habría que preguntarse quién toma estas decisiones, porque la verdad es que son un poco ridículas. Ya lo estamos viendo. Último accesorio, el palo de selfie. Si bien en la moto no es fundamental, aunque bueno, se pueden hacer inventos con hacer algunos planos chulos y tal, el palo de selfie para una cámara 360 en general hay que llevarlo. Este es el oficial de Insta. Yo lo tengo puesto aquí con una bola RAM, bueno, pues para hacer distintas combinaciones. ¿Se queda un poquito corto? A lo mejor sí, pero bueno, con esto se puede trabajar. No hace falta que compréis el palo de selfie original de Insta. Con que el palo de selfie que utilicéis no sobresalga del perfil de la cámara es suficiente. Aunque sea un poco más ancho, no os preocupéis. El software de Insta, eso sí que realmente es fantástico, borra el palo de selfie. Y da igual la longitud que tenga, ya sea de esta longitud o de medio metro más. La borra perfectamente, borra digitalmente todo el palo de selfie de una manera extraordinaria. Así que no os preocupéis si es el stick original u otro, porque la cámara lo borra estupendamente. ¿Qué más? Pues ya os dije, la tarjeta SD, hace falta que la compréis de calidad y poco más, porque estos enganches vienen. Tener en cuenta que en la moto siempre cuanto más alejado esté en la cámara, planos se van a conseguir planos mejores. Y por último, las vibraciones, si bien la cámara es muy estable, puedes reducir las vibraciones utilizando un RAM. Hay gente que no le gusta los RAM y utiliza otros sistemas, otros soportes. Claro, los RAM, que son los sistemas articulados que utilizan estas bolitas, en cada una de estas bolitas reduce las vibraciones. Otros sistemas más rígidos transmiten bastante más las vibraciones y hace que se note más en la cámara pues el movimiento. Entonces, si queréis conseguir unos planos chulos, tenéis que buscar un sistema articulado que reduzca las vibraciones. El accesorio para hacer el dron, el Mavic 2, hacerlo invisible, porque ponéis las cámaras 360 por los dos lados y tal. Y bueno, esa es una idea que yo originalmente me compré ese módulo, estuve 6 meses esperando y no llegó nunca y bueno, pues descarté. No sé de nadie que lo tenga, ojalá algún afortunado tendrá ese módulo, pero yo, bueno, lo pagué, luego me devolvieron el dinero porque ese módulo no llegó nunca. Y es que el gran problema que yo le veo a Insta es que quiere abarcar mucho. Está sacando muchos modelos, cada día más evolucionados, y evoluciono y hago y después hago lo otro, y se tiene que centrar un poquito porque ya lleva casi un año en el mercado esta cámara y que no venda los módulos sueltos y que no venda el tapón que os he enseñado para proteger las baterías es la principal muestra de que no se está centrando en desarrollar el producto, y es un producto con un gran potencial, pero es que hoy por hoy los módulos no sirven de mucho. Y como alguien saque al mercado una cámara 360 clásica de toda la vida, pero con las prestaciones de esta cámara, con el precio de esta cámara, y GoPro se ha quedado ya muy cerca, porque Insta lleva mucho tiempo en el mercado con cámaras 360, pero GoPro ha entrado en el juego un poquito tarde. Y GoPro tiene poder y cada vez está sacando cámaras 360 más potentes. Si Insta se preocupa en desarrollar este producto, puede hacer algo extraordinario. Pero como siga centrada en sacar productos nuevos y no desarrollar los que tiene, pues todos los que hemos comprado esta cámara nos vamos a decepcionar mucho, y otros vendrán que acabarán llevándose el gato al agua. Bueno amigos, lo dicho, en el próximo vídeo nos vamos con la moto, que ya toca porque estas cosas están bien, como me lo habéis pedido, yo lo hago, pero realmente aquí lo que se trata es disfrutar de las motos, y una cámara 360 está muy bien
para tener un bonito recuerdo y compartir grandes experiencias con todos los amigos. De verdad, muchas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo episodio.